Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión, invitándoles una vez más a que permanezcan con nosotros y dándoles la bienvenida de nuevo a Bethesda Sabinas Hidalgo. Muchas gracias por seguirnos a través de estos videos donde estamos compartiendo con ustedes la bendita palabra del Señor. Hoy queremos darle continuidad a nuestro estudio sobre Apocalipsis, este maravilloso libro de la palabra del Señor, y este estudio que hemos titulado Apocalipsis en 3 pasos. Y bien, para dar continuidad a nuestro estudio, queremos invitarle, como siempre, a que trate de tener su Biblia cerca, a la mano, y que pueda usted hacer sus notas, sus apuntes, que esperamos que todo esto sea de bendición para su vida. Hemos estado compartiendo con ustedes este estudio que hemos dividido en 3 partes y que a cada una de estas partes le hemos llamado la primera, el segundo y el tercer paso. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Cada una de estas partes tiene una porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis. La primera parte o el primer paso en el capítulo 1, el capítulo 2 y 3, que serían la porción que estudiaríamos en el segundo paso o las cosas que son, y a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 22, hasta el final del libro de Apocalipsis, las cosas que han de ser después de estas, o lo que hemos llamado nosotros el tercer paso. En esta ocasión hemos iniciado hablando de las cosas que has visto, el primer paso que hemos estado compartiendo con ustedes, y en esta parte de nuestro estudio estuvimos hablando ya de algunas cosas que nos narra lo que es el primer capítulo de Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cuales primero tomamos lo que llamamos la introducción, y en ella estuvimos hablando acerca de la escalera de la revelación. Luego estuvimos hablando acerca de los destinatarios o los saludos que se mencionan a partir del versículo 4 y hasta el versículo 8. Y el día de hoy queremos introducirnos a partir del versículo 9 y hasta el final de este capítulo 1, en el versículo 20 de este precioso libro, Jesús entre los 7 candeleros. Y lo que encontramos en esta porción de la Escritura a partir del versículo 9 del capítulo 1 es lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esto es lo que encontramos en este capítulo 1 en cuanto a la finalidad o la finalización de este pasaje que hemos determinado como el primer paso en nuestro estudio. Ya para concluir, y a partir del verso 9, Juan comienza a explicar en su escritura lo que él experimentó estando en la isla de Patmos, y dice que de pronto escuchó una voz detrás de él, y que cuando se volvió para ver aquella voz, o más bien para ver a quién le hablaba, lo que encontró fue que había 7 candeleros de oro, y que en medio de esos 7 candeleros de oro estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí vamos a tratar en estos siguientes minutos de explicar principalmente por qué a la iglesia se le compara con un candelero de oro. Sin embargo, es importante notar que cuando Juan en su visión ve al Cordero de Dios, a Jesús, lo ve en una forma para nosotros quizá muy extraña. Menciona que tiene sus cabellos blancos, que de su boca sale una espada aguda, que sus ojos están llameantes como llama de fuego, que sus pies resplandecen como un bronce que está muy pulido. Eso es lo que significa bronce bruñido, algo que está muy pulido y que refleja la luz, que está brillante. Entonces cuando cuando Juan ve a este Jesús, bueno, lo está viendo en una representación en su glorificación. Está viendo a un personaje, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas blancas y con un cinto de oro que le ciñe por el pecho. Y esto nos habla de la vestimenta que Jesús presenta como sumo sacerdote. Recordemos que Jesús está intercediendo por nosotros y que actualmente a la diestra del Padre Él intercede por los suyos. La función sacerdotal de Jesús, como nos lo explica la carta a los Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote, y de eso nos hablan esas vestiduras. Luego sus cabellos blancos, su mirada de fuego, nos hablan de que actualmente Jesús está glorificado y que no es más aquel hombre que anduvo sobre la tierra. Aunque Jesús resucitó con un cuerpo, su cuerpo ya no es igual que el cuerpo que Él tuvo cuando anduvo caminando entre nosotros en esta tierra. Él recibió un cuerpo de gloria. Y Jesús está manifestando a Juan a través de esta imagen, mostrando ahora todas esas virtudes, todas esas capacidades, todas esas condiciones en las que se encuentra una vez que ha sido glorificado. Se menciona que de su boca sale una espada aguda, y esto nos habla precisamente del poder de su palabra. Los cabellos blancos, su mirada de fuego, nos hablan de su eternidad, de su conocimiento total, de su sabiduría total. En fin, todas estas cosas que son interesantes, que son importantes, deberíamos de verlas despacio. Pero yo quisiera en esta ocasión enfocarme, puesto que el pasaje es muy enfático en cuanto a que Juan, cuando se voltea, lo que ve es que Jesús, esa visión que él tiene de Jesús, está en medio de 7 candeleros de oro. Y precisamente al final de este pasaje, en el versículo 20,
explica con claridad que esos candeleros están representando, simbolizan, representan a las 7 iglesias de las cuales ya hemos mencionado y que la propia escritura que hemos leído las menciona: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Iglesias, congregaciones que en el tiempo de Juan estaban vigentes, históricas, que estuvieron instituidas y geográficamente ubicadas en lo que hoy conocemos bíblicamente como el Asia Menor. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de esto, de manera que no vamos a repetirlo. Lo que yo quisiera en esta hora es que podamos entender por qué a la iglesia se le compara con un candelero. Dice Juan que él ve 7 candeleros y que cada uno de ellos representa a una de estas congregaciones. De tal forma que nosotros entendemos que la iglesia está representada por un candelero. ¿Y qué candelero? ¿De qué candelero está hablando Juan? Bueno, seguramente Juan está hablando de aquel candelabro o candelero del que nos habla la Escritura, que estaba ubicado en el tabernáculo que construyó Moisés por la orden del Señor. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, verso 31, que dice lo siguiente: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. ¿Y qué encontramos en este pasaje? Encontramos primero que este candelero que se le ordenó a Moisés construir estaba representando un árbol de almendro, que en otra ocasión hablaremos del árbol de almendro y luego todo lo que esto representa. Pero a Moisés se le encargó que construyera este candelabro para iluminar el lugar santo en el tabernáculo, donde el sacerdote tendría que entrar para oficiar, para hacer la labor correspondiente en cuanto a los deberes que se tenían que realizar en este lugar, en el lugar santo. En este lugar que estaba totalmente cubierto por cortinas y pieles, no había luz externa. Por ello, era indispensable que este candelabro estuviese siempre encendido y que estuviese iluminando aquel lugar para que el sacerdote, al entrar en él, pudiera oficiar, hacer las labores que tenía que realizar cada día en el tabernáculo como parte del servicio de adoración a Dios. Y este tabernáculo nos habla en figura de nuestra vida espiritual. Este candelabro que, como ya vimos, representa a la iglesia, aunque tiene otras aplicaciones. Hoy hablamos del candelabro como una representación de la iglesia de Jesucristo. Encontramos primero que tendría que ser labrado a martillo. El candelabro tendría que ser totalmente de oro. No podía estar mezclado con otro material. A diferencia de los otros muebles del tabernáculo que estaban hechos de madera y recubiertos con plata, con oro, con bronce, en el caso del candelabro tendría que ser de oro puro. Y había 2 cosas elementales para poder realizar esta labor, esta obra. Este candelabro, primero, el oro del cual tendría que ser formado, tendría que ser fundido para luego darle forma con un martillo.
no podría hacerse con un molde. El oro se fundía y luego se utilizaba el martillo y solo el martillo para darle forma. Tendría que ser una obra primorosa, preciosa, pero se tenía que hacer de esta manera. Y encontramos un pasaje muy hermoso en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y aquí encontramos por qué este candelabro, que representa a la iglesia, tendría que ser forjado de esta manera. La iglesia, amados hermanos, amigos que nos ven, la iglesia tiene que ser conformada por hombres y mujeres que tienen que ser tratados por Dios. Hombres y mujeres que tienen que ser primero fundidos por el fuego de su palabra, por el fuego de su espíritu, por el fuego de su amor. Y que una vez consumidos por ese fuego, empiezan a recibir una nueva forma. De tal manera que la Biblia nos dice que hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podría ver el reino de los cielos. Y esto, la primera parte, ese ser fundidos por el fuego de Dios, nos habla de ese nuevo nacimiento. Luego viene la segunda parte, el martillo que quebranta la piedra. Ese martillo que es, dice Jeremías, la palabra de Dios, que viene a darnos forma en nuestra nueva vida. Ese martillo que debe de venir a nuestra vida para comenzar a romper todos esos hábitos, costumbres, vicios, todas esas conjeturas que nosotros traemos en nuestra mente, esa vana manera de vivir con la cual hemos andado desde que nacimos y hasta antes de conocer a Cristo. Este martillo, y nosotros tenemos que permitirlo, es aquel que va a quebrantar ese corazón duro, ese corazón entenebrecido por causa del pecado. Es la bendita palabra de Dios cuando nosotros la entendemos y la aplicamos a nuestra vida, cuando permitimos que lo que la palabra de Dios nos dice transforme nuestra vida, se convierte precisamente en ese martillo que le comienza a dar forma a la iglesia. El candelabro tenía que ser de oro puro. La iglesia está conformada por hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y ellos, en algún momento, al toque de la trompeta, cuando Jesús venga por su iglesia, serán transformados. Esto nos habla de la resurrección, de la nueva vida en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, el maravilloso capítulo de la resurrección. Y este candelabro que representa a la iglesia, representa también a cada miembro de la iglesia. Por ello, se nos dice en el pasaje de Éxodo 25, que de la caña central que representa a Jesús, como lo dice Juan capítulo 15, hablando Jesús y diciendo que Él es la vid verdadera, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Bueno, cada creyente está representado aquí por estos 6 brazos. La caña central representa a Jesús. Él es el tronco, Él es la fuente de la vida, Él es nuestra nueva vida, nuestra salvación. Y cuando estamos unidos a Él, comenzamos a dar fruto de vida eterna. El número 6, 6 brazos, es el número del hombre. Es un número más bajo que el número 7, que es el perfecto, que es el número de Dios, de la perfección. El número 6 es el número del hombre y nos habla del creyente en particular, que
cuando se une a Cristo, adquiere esa nueva vida, esa vida eterna, esa condición de divinidad de Dios en nosotros. Esa gracia que recibimos cuando llegamos a ser uno con Cristo, cuando todos nuestros pecados, nuestra maldad, son tomados por nuestro Salvador y son pagados con su propia sangre, para luego depositar en nosotros su justicia, depositar en nosotros su santidad, depositar en nosotros su glorificación. Y amados hermanos, esto nos habla de la obra perfecta y maravillosa que Jesús realizó por nosotros. Por eso la iglesia es representada por este candelabro. La iglesia tiene que ser nacida de nuevo y tiene que ser forjada en su carácter. Todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene que ser transformado en su carácter. Porque cuando recibimos la salvación por fe, nuestra condición de pecado en el cuerpo permanece, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Y esa naturaleza pecaminosa, carnal, sigue con nosotros. Esta es la batalla, la lucha a la que se refiere Pablo en los capítulos 7 y 8 de su carta a los romanos, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas sean dadas gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo es que nos libramos de esta condición. Su justicia es depositada en nosotros, pero aún esa condición de pecado, aún esa naturaleza carnal sigue dándonos problemas, y por ello es que necesitamos que este martillo del que nos habla Jeremías 23:29, que es su palabra, la palabra bendita de Dios, nos transforme. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es esa palabra la que le va a dar forma a tu vida, a mi vida, a la vida de cada creyente, para luego así darle forma a la iglesia de Jesús. Es Jesús esa caña central, es Jesús el que sostiene a la iglesia. Él es el apoyo, Él es el sustento de la iglesia. Y de esta manera esos brazos estaban insertados a cada lado de esa caña central, mostrándonos la unidad que existe entre Cristo y su iglesia. Él es el esposo, ella es la esposa. Él es la cabeza, ella es su cuerpo. Tenemos que estar unidos a Cristo. Porque si no estamos unidos, como dice Juan 15, entonces los pámpanos que no están unidos al tronco no pueden dar fruto. Y todo pámpano que no da fruto será cortado y echado fuera y será quemado. Y aquí encontramos la aparición de esa iglesia profesante, de muchos que dicen que son de Cristo, que aman a Cristo, que viven para Cristo, pero que con sus hechos lo niegan. Es necesario que en la vida del creyente haya fruto de arrepentimiento, haya fruto de vida eterna. El decir, confesando solamente que somos de Cristo, no es suficiente. La salvación, el nuevo nacimiento en una persona se evidencia por el fruto en la vida de esa persona. Su cambio de vida, sus convicciones
son cambiadas, transformadas. Lo que antes le parecía totalmente normal y común, ahora ya no le parece igual. Lo que antes hacía sin el menor recato y sin tener ningún cargo de conciencia, ahora le parece pecaminoso. Ahora hay algo dentro que le impide hacer muchas cosas. Y entonces comienza esa transformación. El Espíritu de Dios que ahora mora en el creyente cuando ha nacido de nuevo, comienza a dar testimonio de que ahora es un hijo de Dios, de que tiene una nueva vida y que ahora esa vida debe glorificar a aquel que lo compró y que lo lavó con su sangre, dándole esa salvación tan grande, esa salvación maravillosa, ese perdón de pecados y el propósito para poder andar en este mundo sin depender de Él, dependiendo de su mano poderosa y de su gracia. Es entonces necesario que nosotros podamos comprender por qué a las iglesias, en el caso de Apocalipsis capítulo 1, las 7 iglesias, se les representa con 7 candeleros. Porque toda la iglesia en su totalidad es representada por ese candelero que Dios le mandó a Moisés que construyera para el tabernáculo. Y que cada congregación es representada por ese mismo candelero. Por ello es necesario que nosotros primero comprendamos la necesidad de que hay que nacer de nuevo. Nuestra naturaleza tiene que sufrir un cambio. Tiene que haber algo diferente en nosotros para que podamos vencer a esa naturaleza vieja de pecado. Necesitamos una nueva naturaleza. Y es esa la que recibimos cuando sinceramente arrepentidos venimos a los pies de Cristo. Venimos a entregar en Jesús todos nuestros pecados, arrepentidos y esperando, confiados en su misericordia y en su gracia, en su amor, el perdón de todos nuestros pecados. Y a partir de ese momento, iniciar con esa transformación de nuestra vida. Que, dicho sea de paso, esa justificación, esa regeneración que ocurre en un instante cuando recibimos a Cristo, no es necesariamente lo mismo que la transformación de nuestra vida. Una cosa tiene que ver con la salvación, la otra con la transformación, el cambio de nuestro carácter. Cómo Dios va obrando en nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de su iglesia, para que nosotros vayamos recibiendo la instrucción, la corrección, y que de esta manera el carácter de Dios se vaya formando en nosotros, desapareciendo nuestro carácter personal, ese carácter que adquirimos en nuestra vieja vida por causa de nuestras experiencias que vinieron a lastimar, a dañar, a herir nuestra vida. Así, mis amados hermanos, es entonces que el candelabro representa a la iglesia y te representa a ti y a mí. Recuerda, es necesario que el candelabro sea hecho de oro puro, fundido con fuego, pero labrado a martillo. Ese oro puro que representa la vida nueva, la vida que viene de Dios, la divinidad, la presencia de Dios en nosotros y que nos da la oportunidad de comenzar a vivir en esta tierra, en nuestro tiempo, las delicias y maravillas
de la vida eterna. Que sí encontramos una lucha y una batalla tremenda entre el espíritu y la carne, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5. Una lucha y una batalla a través de la cual ese fruto del espíritu, el carácter de Dios, comenzará a irse forjando en tu vida, en mi vida, que irá haciendo a un lado ese carácter amargo, esa vida angustiante, terrible, que irá quebrantando el Señor con ese martillo que es su palabra, esos lazos, esas ataduras, esas cadenas que tú tenías en tu vida antes de venir a Él. Y que a medida que tú sigas avanzando y permitiendo que ese martillo te dé forma, Él irá transformando y cambiando tu vida. Es entonces necesario que nosotros estemos dispuestos a servirle, a entregarle, a rendir a sus pies nuestra vida, para que el Señor nos cambie, nos transforme, para que de esta manera nosotros podamos adquirir la vida de Dios y que de esa forma podamos verdaderamente cumplir con su propósito en este tiempo. Dios es bueno, Dios es fiel, su misericordia es para siempre, su verdad por todas las generaciones. No tengas miedo cuando el Señor viene a tu vida y cuando la palabra de Dios llega a tu corazón para mostrarte aquellas cosas que no están bien en tu vida. Es el martillo de Dios que viene para darte forma. Es el fuego de Dios que viene para transformarte. Ríndete a Él. Descansa en Él. Contemplarás entonces cómo sus manos santas y perfectas usarán su preciosa palabra para darte una nueva forma, para hacerte una nueva vasija, para librarte de todas esas cadenas que te tenían atado, que te impiden vivir para la gloria de Dios. Y también que puedas reconocer que todas esas cadenas y esas ataduras le han hecho tanto daño, no solo a tu vida, sino a la vida de los que te rodean. A tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres. Dios quiere cambiar tu vida. No solo quiere salvarte y perdonar tus pecados, Él también quiere transformar tu carácter, transformar tu vida. Porque una vida transformada es la mejor predicación. Porque la transformación del carácter de una persona que ha venido a los pies de Cristo es la mejor manera de predicar el Evangelio. Porque cuando alguien más nos ve y nos dice, oye, ¿qué ha pasado contigo? Ahora te veo, ni pareces el mismo, pareces otra persona. ¿Qué hiciste? ¿Qué ha estado pasando en tu vida? Eso, mi amado hermano, es la mejor manera de predicar. El testimonio vivo, eficaz de una vida transformada por el poder de Dios. Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, lo que resta es simplemente hablarles de ese Jesús maravilloso, de esa obra perfecta, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual fuimos perdonados, salvados, y hablarles de esa palabra gloriosa que transforma nuestras vidas. Sea así en tu vida, en mi vida, en la vida de cada creyente, y que de esta manera la iglesia, como el candelabro, pueda iluminar en medio de la oscuridad que nos toca vivir
en nuestros días, en nuestras sociedades. Que la gracia de Dios permanezca con ustedes. Nos encontraremos en la próxima, si Dios lo permite, para continuar aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias en esta hora. Alabo tu nombre y te bendigo. Agradezco la oportunidad de llegar a mis hermanos y amigos por este medio. Permite, Señor, que tu palabra encuentre lugar en nuestro corazón. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda traer convicción a nuestra vida y que tomando las decisiones correctas, Señor, nos tomemos de tu mano, que tomemos tu palabra y que empecemos a caminar por ese camino que tú has puesto delante de nosotros. Permite, Señor, que cada uno de nosotros nos convirtamos en pámpanos que den fruto para tu gloria. Que podamos, Señor, día tras día, ver en nuestra vida el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, y que de esta manera podamos ser un testimonio eficaz de tu poder y de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Sergio Vélez, una vez más diciéndoles, hasta la próxima.